y antes de irme al corte, yo se lo adelantaba, está con nosotros el secretario de Gobernación, David Méndez, para hablar de las acciones que se hacen desde el gobierno del Estado de Puebla y a quien le doy la bienvenida. Es un gusto, es un placer que nos esté acompañando este día, secretario. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, Valeria, muy buenas noches, estar aquí en Noti3. Pues efectivamente, para platicar de las acciones que se están haciendo desde el gobierno de Puebla, yo sé que ha sido una administración un poco complicada porque les tocó la pandemia, algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo y que no les tocaba a otras administraciones, pero hay un gran trabajo detrás de esta administración. Así es, Valeria. Sin lugar a dudas son tiempos difíciles. Esta pandemia pues vino a modificar prácticamente toda la vida en el mundo, pero como bien dices, creo que se ha estado enfrentando en el caso de Puebla con todo un gran sentido de responsabilidad, sobre todo privilegiando la vida y la salud de las poblanas y de los poblanos como prioridad, y también entendiendo que hay la necesidad de mantener también nuestra economía para beneficio de las familias. Entonces, el gobernador del estado convocó a la implementación de un modelo que afortunadamente ha resultado exitoso, incluso ha sido reconocido a nivel nacional como el modelo a seguir por las demás entidades, que lo que nos equilibra por un lado es el cuidado de la salud, el cuidado de la economía, en una lógica de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. Efectivamente, con todo esto de la pandemia también hay un sector que yo quiero tocar y que se ha visto afectado, el tema de los migrantes. También han visto por los poblanos que pues no se encuentran aquí en Puebla, que están en otro país. Hay apoyos para las personas que han perdido, por ejemplo, alguno de sus familiares, algún poblano en Estados Unidos. Así es, algo que ha caracterizado a este gobierno desde su inicio es este rostro humano, sensible, y por supuesto que algo que dejamos muy en claro es que independientemente del lugar donde se encuentren las poblanas y los poblanos, siempre tendrán en el gobierno de Puebla un respaldo de apoyo. En esta situación de la pandemia, al principio hubo que apoyar a muchas poblanas y poblanos que se quedaron varados en distintas ciudades del mundo cuando se cerraron todas las fronteras, los vuelos, y entonces hubo que apoyarlos, canalizarlos a las embajadas, consulados, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder retornar a nuestra ciudad. Y posteriormente a ello, pues también tuvimos que enfrentar esta situación difícil de los fallecimientos de nuestros paisanos, fundamentalmente en Estados Unidos. Se les ha apoyado para que retornen los restos a sus distintos lugares de origen, que estén aquí en su tierra, con su gente, y también a los familiares que perdieron pues a quien era el sustento desde otra parte del mundo. A las familias aquí se les ha estado apoyando también, así como a los migrantes que han decidido retornar aquí a nuestra entidad y que hoy traen nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, que lo que necesitan es obviamente un impulso para poner sus propios negocios y desarrollar su actividad. Entonces, pues hay un gobierno sensible a esta situación que están viviendo nuestros paisanos. ¿Qué pasa ahí con ellos? De los paisanos que deciden regresar a Puebla con su familia, de repente es complicado la parte laboral, algunos quieren emprender, traen ideas, ¿hay apoyos por parte del gobierno? ¿Se les asesora? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está trabajando? Así es, en los dos sentidos. Por un lado, hay muchos migrantes que traen aprendizajes que lo que se busca aquí es generarles también certificaciones para que puedan ellos acceder a fuentes de empleo bien remuneradas, que estén pues en condiciones obviamente de cubrir sus necesidades. Y por el otro lado hay aquellos que vienen también a Puebla con la intención de poder impulsar un negocio, y ahí el gobierno lo que está haciendo es brindarles apoyo económico para que puedan emprender sus propias actividades. Efectivamente, y es muy importante también el apoyo para pues, nuestros paisanos. Quiero regresar un poquito a lo que me decía hace un momento. El gobierno de Puebla está trabajando en esta pandemia con un equilibrio entre cuidar la salud de todos los ciudadanos y también la economía. Es complicado, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja para finalmente cuidar estas dos partes muy importantes? El gobernador del estado convocó a la sociedad a un pacto comunitario que lo que implica es obviamente esta suma de esfuerzos para que
por un lado se continúe combatiendo a la pandemia en la parte sanitaria y de la salud, pero por el otro lado, en función del análisis de las características de las distintas actividades, bajo protocolos perfectamente establecidos que disminuyan el riesgo de manera importante, pues nos permitan generar una actividad controlada, pero que también mantenga lo que son las fuentes de empleo, el ingreso a las propias empresas y así al sustento familiar. Entonces, ha funcionado. No por eso dejamos de estar en una situación muy complicada, sobre todo ahora, en estos días en donde hemos rebasado lo que fue el pico que sufrimos alrededor del medio año anterior, pero creemos que esta es la ruta a seguir, la suma de esfuerzos gobierno-sociedad. Y creo que también algo que le ha funcionado a este gobierno, que es un gobierno democrático, un gobierno cercano a la gente, social. Así es una de las características que desde el inicio nos pidió el gobernador del estado que tuviéramos presente, el acreditar en los hechos que hoy se tienen funcionarios públicos con vocación de servicio, que atienden con humildad, con cercanía a las personas, con mucha sensibilidad, y que en ese sentido, desde la Secretaría de Gobernación, lo que hemos impulsado es una nueva forma de gobernabilidad, la gobernabilidad democrática con sentido social, en donde los problemas de la entidad se enfrentan con diálogo, con búsqueda de consensos, de acuerdos, y creemos que esa es la vía por la cual hemos logrado que Puebla esté con una gobernabilidad plena, con estabilidad y con paz social. Y que finalmente eso es importante, que la gente sea escuchada y que se trabaje con base a lo que la gente necesita. Ahorita ya no se puede por el tema de la pandemia, el martes ciudadano, pero siempre este gobierno inició con el acercamiento hacia la sociedad. Así es un gobierno de puertas abiertas, sensible y además también consciente de la responsabilidad histórica que tenemos de estar impulsando un cambio en la vida pública de nuestra entidad. Quisiera tocar otro tema, el tema de la seguridad, porque también se trabaja desde el gobierno del estado y hay un tema que desde hace muchos años está aquí en Puebla, el tema de los linchamientos, pero afortunadamente hay una tasa que está mucho más baja, que está a la baja en comparación con años anteriores, con otras administraciones. ¿Cómo va el tema? Efectivamente, ahí tenemos resultados muy concretos. Se ha logrado una disminución en el ejercicio que acabamos de ir a informar al Congreso del 46.6% en el número de linchamientos que se han presentado en la entidad. Esto tiene que ver con todo un trabajo integral sobre el tema, en principio basado en que se ha establecido nuevamente un Estado de Derecho en la entidad, un combate frontal a la delincuencia. Hoy en día ya no hay colusión entre las autoridades y los grupos delincuenciales y eso va generando mayor confianza en la ciudadanía, pero por el otro lado se han también revisado y actualizado los protocolos de actuación de tal manera que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ante situaciones de este tipo sea mucho más eficiente, mucho más oportuna y eso nos ha llevado no solo a esta reducción, sino que incluso hayamos disminuido también el porcentaje de pérdidas humanas en un 55% respecto al año anterior y actualmente tenemos un 96% de rescate de las personas que se ven involucradas en este tipo de acontecimientos. ¿A qué podríamos atribuir esta reducción? Porque antes hablaba, por ejemplo, el tema de que era complicado tal vez para las autoridades estatales llegar a los municipios, ¿no? En esos casos. Pero ¿cuáles son las acciones inmediatas que se están tomando y a lo que se debe esta reducción? Sobre todo que hay una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas corporaciones que tienen que ver con la atención a este tema de manera muy oportuna. Hay una actuación también capacitada de manera profesional y sobre todo hay el entendimiento de los distintos factores que provocan este fenómeno para ir también impulsando a lo largo del Estado una cultura de la legalidad. Entonces, hay una atención integral de este tema, lo que nos ha permitido lograr estos resultados. Hemos tocado algunos puntos importantes, no todos, porque sé que son muchos, de las acciones que ha hecho el gobierno del estado de Puebla, pero como conclusión, secretario, los puntos más relevantes, los más importantes en los que ha trabajado la administración. Bueno, yo creo que lo que estamos comprometidos es a
acreditar que este gobierno del Estado tiene la absoluta convicción de cumplirle a las poblanas y los poblanos todos los compromisos que se hicieron con ellos, de que a pesar de la pandemia se están trabajando en muchos temas para obviamente que la calidad de vida de nuestra sociedad esté mejor. Estamos enfrentando situaciones difíciles, pero no por eso se está dejando de atender toda la gama de temas que lo que nos permiten es estar sentando las bases pues, de una nueva etapa en la vida pública de la entidad, en donde los funcionarios públicos somos ya más bien servidores de los ciudadanos. Efectivamente, una administración con mucho trabajo. ¿Qué viene para Puebla en los próximos meses? En los próximos años, podríamos decir? Se ha trabajado, por supuesto, también a favor de las mujeres, de muchos otros sectores que son importantes para los poblanos. ¿Qué viene para Puebla? Tenemos un reto muy importante en este 2021, no solo seguir avanzando en todos estos temas, sino enfrentar de una manera muy adecuada pues este proceso electoral que vamos a vivir 2021 en la entidad, en donde estamos comprometidos a acreditar que será el primer proceso electoral en Puebla en donde la ciudadanía lo pueda vivir en plena libertad, en ejercicio de todos sus derechos y libertades, que de esa manera puede expresar su voluntad y en donde el gobierno se compromete con la sociedad a no interferir en absolutamente nada, ni con programas sociales, ni bajo ninguna lógica con la decisión que de manera libre deben de tomar los ciudadanos. Hace un momento también le mencionaba el tema de que han trabajado a favor de las mujeres. ¿Cuáles son las acciones más importantes? Creo que también es importante resaltarlo. Mira, este es un gobierno que se ha autodefinido como feminista por parte del propio gobernador. Desde el inicio se creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva como una determinación para generar políticas públicas transversales hacia las mujeres. De igual forma, se ha estado dando cumplimiento a todas las medidas y acciones de la alerta de violencia de género que se decretó en el 2018, pero no solo nos estamos quedando ahí. Queremos, por un lado, sí, generar todo un esquema institucional de protección a nuestras mujeres. Hay mucho por hacer en este sentido, pero también, a su vez, generar toda una serie de políticas públicas que permitan un desarrollo pleno e ir generando condiciones de mucho mayor igualdad y justicia para las mujeres en Puebla. Y que es importante y que finalmente las mujeres poblanas lo exigen. Secretario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que están haciendo un gran trabajo. Yo sé que ha sido difícil también por el tema de la pandemia. Complicado. Han tenido que tomar acciones que de repente a la gente no le gustan, pero es por el bien de todos. Así es en un sentido de responsabilidad y de absoluto compromiso, sobre todo con las poblanas y los poblanos. Entonces, pues estamos avanzando, estamos acreditando que hay una forma distinta de ejercer el servicio público y estamos comprometidos a entregar mejores resultados en este próximo ejercicio a la ciudadanía. Bien, y estaremos nosotros pendientes también todos los días de lo que hace el gobierno de Puebla. Muchas gracias, secretario. Aquí siempre es bienvenido. Al contrario, Valeria, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Acabamos de platicar con el secretario de Gobernación, David Méndez, acerca de las acciones del gobierno del Estado de Puebla. Ya escuchaba usted los puntos más importantes.